Muchachos, muy buenos días. ¿Cómo está Anderson? Ya había saludado a Juan Felipe y a Camilo. Eh, bueno, en primera instancia, muchachos, un poco preocupado, oiga, de verdad. Bueno, agradeciéndoles infinitamente a ustedes la deferencia que han tenido conmigo para la actividad que tuve el día martes. Les comento pues que mi esposa salió bien de la intervención. Poquito de susto nomás por parte de ella, pero en general bien. No es fácil que a uno le intervenga en el corazón y menos que se lo quemen. Esa intervención es un poco, pues digamos, dentro de las intervenciones que se hacen al corazón, pues es la menos traumática, la menos invasiva y bueno, pues lógicamente eso tiene unas ventajas muy grandes. Hoy la verdad es realmente descrestante cómo ha avanzado la tecnología. Entonces, pues para comentarles eso, muchas gracias por ese tiempo que me brindaron ustedes. Y en segundo lugar, muchachos, un poco preocupado, ¿no? ¿Saben por qué? Porque resulta que el día de ayer nosotros pues tenemos todos los jueves de 3 a 5 comité del programa y dentro de eso pues nosotros hacemos comentarios los docentes de cómo nos ha ido con los diferentes grupos y la ingeniera Nora nos comentó, nos solicitó de alguna manera que le comentáramos cómo nos había ido en los primeros parciales. En general, yo digamos que este grupo pues lo veo relativamente bien, pues con contadas excepciones. Y si alguien me pidiera hacer un análisis del grupo, eh, pues yo diría en general, que el grupo no es malo, diría, ¿no? Yo lo diría que es, a ver, ¿cómo clasificarlo? Bueno, no es la palabra, la verdad, ¿no? Pero no es malo. Es decir, el grupo tiene eh, estudiantes juiciosos, dedicados, o por lo menos eso es lo que yo veo, interesados en la clase, participan, entregan sus trabajos, sus tareas a tiempo. Yo veo eso, ¿no? Yo veo eso. Por eso cuando yo hice mi comentario, en general, le dije a la ingeniera, para no entrar en detalle, le dije con contadas excepciones, por supuesto, yo creo que los resultados fueron buenos. Pero con extrañeza, pues me deja uno de los docentes de acá del programa que habla de que ustedes, o sea, los que están en tercero, que qué difícil en la parte digámosle, el desempeño de ustedes, ¿no? Y me dejó un poco triste, la verdad, porque yo decía, ¿cómo así? Un momento. Inclusive yo nombré a varios de ustedes, los nombré, de hecho hablé de Juan Felipe, de Camilo, de Giancarlos, que me parece que ellos pues normalmente son específicamente, digamos, estudiantes que además de que hacen las cosas bien, se nota que se entienden porque hacen las cosas a tiempo, entregan sus trabajos. De pronto Juan Felipe y Anderson, que son los otros que están presentes acá, eh, eh, no les va tan bien, digamos, pues porque lógicamente pues estamos en un proceso de aprendizaje, pero yo consideraría, por ejemplo, que en el caso de ustedes dos, Juan Felipe y Anderson, son interesados en la clase. Yo no les veo, o sea, veo ese interés en ustedes, ¿no? Pero me preocupa es específicamente un espacio académico que es continuación del espacio académico del semestre pasado, y es específicamente Circuitos 2. Circuitos 2, yo considero que Camilo aprendió, que Juan Felipe pues le está viendo nuevamente, creo que Anderson también aprendió, y para ser más específicos, el profesor de Circuitos 3 me dice que están en serios problemas. Entonces eso me preocupa, muchachos, o sea, porque yo me sentí mal, ¿no? ¿Saben por qué? Porque
pues porque de alguna manera uno está directamente implicado en esa situación. Mm, Digo yo, pues no me sentí ofendido, por supuesto, pero sí un poco decepcionado, pues porque en circuitos 2 ven muchas, en circuitos 3 ven muchísimo de circuitos 2, lo estoy equivocado. ¿Vos estás viendo circuitos 3, Felipe? No, ¿no? Juan Felipe. No, profe, yo no. Bueno. Sí, lógicamente me habló un poquito de Camilo y de Giancarlos, pues que sí, que son las notas más altas, pero que no alcanzaron ni siquiera a pasar el corte. Entonces, bueno, eh, bueno, pues un poquito, si tienen alguna duda, alguna cosa, si el problema fue que yo no les di las bases suficientes o en fin, pues me comentan, muchachos, ¿no? Abran un espacio, sí. Él también dice que ustedes no hablan. Le dije, no, ellos sí son así, sí, son como bien difíciles de que participen, ¿no? Es bastante complejo, diría, que participen. Eh, pero, pues yo diría en general manejan más o menos la cosa, ¿no? Entonces, pues ojo, muchachos, no sé cuál será el problema, si el problema es del profe, el problema es de mío, que no les di las bases suficientes. Si yo los veo con otros ojos, cualquier cosa me comentan, pues, porque si no, no sé, no me agradó, pues, digamos, de alguna forma que, que criticaran en general al grupo, porque si yo dijera en general, pues el grupo es regular. Regular no significa que sea malo, regular significa que casi todos tienen como el mismo nivel y no hay, pues lógicamente hay personas que están por encima del nivel, que es lógico y normal como en cualquier grupo, y otros que están por debajo del nivel, pero realmente eh, son muy pocos los que están por debajo y por encima. ¿Sí? Son dos, tres destacados por encima y dos, tres por debajo, pero la mayoría es un grupo promedio. Pues lógicamente que esta modalidad nueva facilita muchas cosas, ¿no? No vamos a negarlo, ¿sí? Es decir, las notas que uno refleja, yo por ejemplo les voy a comentar una infidencia aquí porque yo les decía que mi hijastro estudia ingeniería electrónica allá en la Autónoma y pues la mamá vanagloriando por, le toca hablar despacito porque de pronto me pegan, vanagloriando de que le fue muy bien en el corte y que sacó un promedio de cuatro y pico. No, pues yo me daba, con todo el respeto, pero pues lógicamente en mi situación, pues sin meterme en lo que no me importa, es lógico y es normal que deban tener esas notas con estos procesos. Por ejemplo, les comento que yo me enteraba que ellos allá hacían parciales entre tres personas, dos personas, que les daban todo un día para resolver un parcial. Y dije, pues, mano, si así no saca 4 o 5 de promedio, estamos cagados. Al menos nosotros acá todavía, acá abajo, en estos semestres bajos, todavía yo hago exámenes individuales, así no se copien mucho, entre comillas, aunque yo no creo que haya visto um, visiblemente copias, no se ven. Y yo creo que después de la regañada que les mentía más de uno entre este semestre y el semestre pasado, pues no haya esas cuestiones y creo que son lecciones aprendidas, ¿no? Y que de eso me siento orgulloso, pues de que al menos si no aprendieron a encontrar impedancias, a cómo pasar al dominio del tiempo, a cómo resolver circuitos en AC, por mallas, por Thevenin, cómo calcular la potencia PQS, el triángulo de potencia, todas esas cosas, corregir el factor de potencia. Si eso no aprendieron, al menos, por lo menos se dieron cuenta de que con la copia no hacemos nada, no aprendemos nada, estamos perdiendo el tiempo, perdemos plata, dinero y de todo, en fin. Entonces no tiene sentido, ¿vale? Entonces, creo que eso me hizo sentir bien en las cosas que he visto, por lo menos. Yo no veo a simple vista ni en mi manera a profundidad media que esté pasando eso y eso me deja al menos contento y eso también
para mí es muy valorable. ¿No? A veces hay que mirar los procesos. Lógicamente, cuando con ustedes prácticamente llevo, bueno, un año y el primer semestre, pues digamos que se casi ni se cuenta, pero llevo un año y medio conociéndolos, entonces de alguna forma, pues eso se ve reflejado ahí. Bueno, esa era como la introducción para la clase del día de hoy. Vamos a continuar con nuestro proceso. Veo un ausentismo altísimo, pero bueno, vamos a ver cómo nos va. En la clase pasada nosotros terminamos de ver el rectificador de media onda. Habíamos hecho un análisis inicialmente, voy a regresarme a este rectificador de media onda con un diodo ideal y habíamos encontrado esto como respuesta. Yo les voy a pedir, a pesar de que aquí solamente hay 5 estudiantes, les voy a pedir que se acuerden cómo calcular el nivel de C de una señal, ¿sí? No se vayan a olvidar cómo se calcula el nivel de C. Entonces yo les voy a pedir, hoy les voy a dejar una tarea en la cual va a aparecer cómo calcular el nivel de C de esta señal. ¿Cómo se calcula el nivel de C? El nivel de C se calcula hallando el valor promedio, ¿sí? Y esto también es importante. Si ustedes hallan su valor promedio de esta señal, pues lógicamente van a tener que hacer en cálculo porque no se va a poder hacer con la calculadora. Es mirar el periodo, ¿sí? Voy a rayar por acá. Para calcular el valor de C de esta señal, usted lo que debe hacer es determinar la función que en este caso sería en el dominio del tiempo, que para este caso específico sería B sub 0, que es la que yo quiero buscar, porque el nivel de C de esta señal es cero, usted ya lo sabe, ¿no? La suma toda de esta área bajo la curva sobre la suma de esta área bajo la curva, esta es negativa, esta es positiva, se anula, da cero, y por lo tanto, al darnos cero, esta área bajo la curva, el valor promedio nos va a ser igual a cero. Valor promedio de una señal de una señal AC simétrica periódica es cero. ¿Qué es simétrica? Que lo mismo que está arriba está abajo, ¿no? No se olviden de eso. ¿Sí? Y yo cuando hago el recorte, pues lógicamente ya se me convirtió en una señal AC, DC, perdón. DC. Este es AC y esta es DC. Entonces, ¿qué les digo? Entonces, desde ese punto de vista, esta señal debemos calcular qué voltaje nos representa. A pesar de que es una señal pulsante, no es una señal constante, es una señal pulsante, es DC, y necesitamos saber qué voltaje vamos a obtener. Resulta que si nosotros alimentamos este circuito, se me devolví mucho, que donde estoy, pero este no es. Este circuito, si nosotros lo alimentamos con un diodo y con una señal de este estilo, pues lo que llegamos es a la conclusión de que esto convierte a C en DC. Y eso es lo que se llama rectificar, modificar, adaptar. ¿Sí? Una señal AC en DC. ¿Y cómo lo hace? De esta manera y de este análisis. Entonces, bien, aquí lo que nos interesa de alguna manera es que usted se dé cuenta que cuando tiene esta señal en AC, ella tiene una función. Acuérdese, esta función yo en general podría decir que es B sub M porque es el valor pico, seno, porque no está iniciada en cero, seno de omega t, ¿cierto? Ahí no tendríamos ninguna dificultad con ese aspecto. B sub m seno de omega t, donde B sub m es el valor pico, aquí está reflejado, no tiene ángulo de fase, ¿por qué? Porque arranca en cero, ¿sí? Y sencillamente, pues omega es la frecuencia angular, que eso ya determinaría el periodo y, en fin, el resto de cosas que usted ya maneja. Pero aquí lo que me interesa saber es, bueno, esta es una señal AC cuyo valor promedio es cero y que valor RMS, pues ya saben ustedes que las señales simétricas periódicas, su valor RMS es B sub m sobre raíz de 2. ¿Sí? El valor RMS, que recuerden que es el valor RMS, es el valor de un equivalente de una señal AC en DC. Y el valor RMS de esta señal va a ser B sub m sobre raíz de 2. ¿Por qué?
porque es una señal sinusoidal, simétrica y periódica. ¿Listo? Entonces, mire, esta señal tiene una equivalencia en DC de esto, pero esta es la señal AC. ¿Listo? Entonces, al hacer este recorte, yo quiero también averiguar, como tarea, se los dejo porque usted lo debe saber ya, eso lo vio en el semestre pasado, cuál es el valor promedio, es decir, cuál es el valor, cuál es el nivel de C de B sub 0. Entonces, sencillo, usted lo que hace es 1 sobre el periodo, porque es una señal periódica, integrada entre quién, entre 0 y el periodo de quién, de f de t, que en este caso sería B sub 0, por dt. ¿Listo? Entonces usted la calcula, mire, es muy sencillo, se las voy adelantando. Entre 0 y t medios, la señal toma el valor de seno de omega t. Y entre t medios y t, la señal toma el valor de 0. Por lo tanto, para que usted vaya analizando esto, el valor promedio de b sub 0 nos va a dar igual a 1 sobre t. ¿Listo? 1 sobre t. ¿De quién? De la integral evaluada entre 0 y t medios. ¿De quién? De seno. Aquí pongamos de una vez, saquemos el b sub m porque es una constante, b sub m, y me va a quedar la integral de seno de omega t por dt. ¿Listo? Omega t por dt. Al usted resolver esta integral, esto le va a quedar algo así. Menos coseno, bueno, no sé, ahí la resuelven, esto no es difícil. Ahí la resuelven, esto no es difícil. Si no estoy mal, la integral de seno es menos coseno, y como está, aquí hay que hacer una sustitución para que esta omega queda dividiendo, entonces me va a quedar menos b sub m coseno de omega t sobre omega por t, evaluado entre 0 y t medios, ¿sí? Pero acuérdese que omega es igual a 2pi sobre t, ¿cierto? Entonces, cuando usted la evalúa en t medios, entonces mire lo que pasa, se va al 2, se va al 3, le queda coseno de pi, y ahí va averiguando, ¿no? Ahí les queda de tarea, muchachos. No sé cuántos individuos estamos presentes, a ver. Y ya me llegó más público. Seguimos los mismos 5, bueno. Pues ahí verán, muchachos, si les dejo la tarea para ustedes. Bueno, voy a hacer un ejercicio aquí. Voy a hacer un ejercicio para los juiciosos. El que quiere lo toma y el que no, no lo toma. ¿Listo? Voy a premiar a las personas que estuvieron puntuales, de hecho, antes que yo. Y como cosa rara, no lo voy a hacer. Casualmente hoy uno de los que llega puntual y 5 o 10 minutos antes que yo, y hoy pues como mi esposa está incapacitada, me toca de Zoila toda la... Anoche no lavé los platos, me tocó irme a lavar y yo que me levanté temprano y ese estaba hecho un mezcolero, entonces por eso llegué tarde acá. Pero normalmente cada 10, 5 o 10 minutos siempre llega Juan David Mora de primero. Hoy no lo veo, no sé. Espero que no sé qué inconveniente tendría. Pero, hola, yo estoy rayando y ustedes que les estoy mostrando. Ah, sí. Listo. Entonces, les voy a dejar como ejercicio solo a ustedes 5. Y el que vaya a ver el video, lo haremos. Y esto, como es una tarea no obligatoria, solamente para ustedes que están acá, y de hecho ya los tengo anotados aquí, las 5 personas que están aquí, me pueden entregar este ejercicio para mañana. ¿Cuál es el valor de C? Así, algebraicamente, como está. Ya les di la instrucción. Encuentre la integral de seno, pero usted recuerde que como esto es por dt, hay que reemplazar este omega t por una x y le queda de x. Luego usted ya sabe cómo hacer esto, creo, ¿no? Y si no, pues investíguelo. Esto le va a dar un valor. Me tiene que dar la respuesta que b sub 0 va a ser igual a un valor de x multiplicado por b sub m. Ese valor de x es el que quiero saber cuánto vale. ¿Listo? Este es un número aquí.
un número que me lo puede expresar en radical, en número, no sé, lo que quiero saber es, B sub 0 me va a dar un término multiplicado por B sub m. ¿Por qué razón? Pues porque mire, cuando usted saca esto y evalúa coseno entre t medios, vuelvo y le digo, omega es 2pi sobre t, entonces hace esos reemplazos. Usted me va a decir, pero con todo el respeto, ¿no? Y con todo el cariño, el álgebra es lo más divino que hay en el mundo, hermano. Ingeniero que se respete, debe gustarle el álgebra. ¿Por qué? Porque es que si no, si yo le pongo números a esto, nos complicamos demasiado la vida. ¿En qué sentido? En que si yo le doy aquí a omega un valor de 1383, eso a mí se me vuelve más largo. Entonces, el álgebra nos permite facilitar esto. Y al final del asunto, usted al hacer los reemplazos, va a encontrar el valor de B sub m, que es un número cualquiera, y lo va a multiplicar por algo. Ese algo es el que quiero que encuentre al hacer este proceso. No es difícil, muchachos, no es difícil. Es un número que es 0. Algo, es 0.38, 28, 48, no me acuerdo, pero ahí ya les di la pista. Entonces los voy a premiar a ustedes, por favor. Eso me lo entregan para hoy 11:59, ya que están ustedes de fiesta, pues, y de holgorio, celebrando los 29 años de la institución, que en realidad son 28, yo no sé por qué la gente cuenta mal. Si la institución fue fundada en octubre de 1981, de 82, perdón, mayo del 82 fue cuando la institución fue autorizada por la Secretaría de Educación en aquel tiempo. Si es en el 82, ¿cómo es que hacen las cuentas? Eso ya parece, con todo el respeto, los creyentes que cuentan que la religión está demostrado que las personas que son muy religiosas, yo lógicamente no es que eh, a veces tengo discusiones con mi esposa por eso, porque ella me dice que yo soy ateo. Yo no soy ateo, yo soy una persona que no soy muy pegada al cuento de las religiones como tal. Creo que si hay una fuerza superior a la cual debemos pegarnos por nuestra debilidad, más no eh, diosificarlo, digamos, de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿eso a qué viene, muchachos? Mira, se me fue la paloma de lo que estaba hablando. A que sí, el, el se me fue la paloma hablando de Dios. Bueno, sigamos entonces en el asunto, porque se me fue la paloma. Aquí habíamos quedado en... La cantidad de años que lleva la religión. Ah, eso. Bueno, listo. Entonces, la cantidad de años. Yo hacía una comparación, gracias, Jonathan, Anderson, perdón, por recordarme. Lo que pasa es que, por ejemplo, mire, si usted se muere, digamos, hoy, le voy a decir, hoy es viernes, ¿cierto? Sí, hoy es viernes. Y yo le digo al señor Anderson Mauricio Pachajoa, joven Pachajoa, veámonos dentro de 3 días. Respóndame, Anderson, ¿cuándo nos veríamos? En 3 días. Por eso, pero ¿cuándo serían dentro de 3 días? Si hoy es viernes. ¿Cuándo nos vemos? ¿El sábado, el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves? El lunes, ¿sí o no? Claro, el lunes. ¿Por qué? Porque usted de viernes a sábado hay un día, de sábado a domingo hay 2 días, de domingo a lunes hay 3 días. Perfecto, y si yo le digo a 3 días, nos deberíamos ver el lunes a las 7:30 de la mañana. ¿Sí o no? Creo que la tenemos clara. Pero pues con todo respeto, vuelvo y les digo a las personas creyentes, no me estoy metiendo en eso, pero es que ni siquiera la Biblia sabe contar, porque llega y dice que Jesús murió un viernes a las 3 de la tarde y resucitó al tercer día. El tercer día debió haber sido el lunes. ¿Por qué dicen que el domingo? No sé. No entremos a discusiones en eso, solo lo dejo pensando. Y Jesús resucitó al tercer día, pero no es que están contando el viernes, hombre, ¿cómo se te ocurre? El viernes no lo tienes que contar porque no ha pasado. Viernes 3 de la tarde, sábado 3 de la tarde un día, domingo 3 de la tarde 2 días, lunes 3 de la tarde 3 días. Es decir, él debería haber resucitado el lunes a las 3 de la tarde. Resulta que dice al tercer día, resulta que eso fue al segundo nomás. Bueno,
Por eso es que yo no soy muy seguidor de ese libro que está tan bien escrito, que es la Biblia. ¿Por qué razón? Pues porque, hijo de puchica, la forma en la que está escrito eso está escrito de tal manera que tiene tantas interpretaciones que hay tantas religiones, ¿no? Es impresionante. Pero bueno, yo les comento muy al interior, hice un comentario, a mí me gusta hacer comentarios de mi vida privada, no sé, me parece chévere, es una forma de desahogarme y bueno, mis dos hermanos son supremamente pegados a la religión y ellos, con lo que sucedió, pues con el fallecimiento de mi padre, han recibido eso de la mejor manera, ¿no? Y entonces yo a veces les siento envidia de la buena, ¿no? Digamos así, aunque no hay, dicen que no hay envidia de la buena, pero sí siento a ratos envidia porque ellos, eso sí les ha dado mucha paz, ¿no? Mucha tranquilidad y mucho cuento y mucha vaina y esto y que lo otro y no sé qué, pero yo la verdad, yo sí todavía no lo puedo superar, ¿no? Es muy complejo. Es una ausencia gigante. Antenoche creo que me soñé con él. Lo bueno es que yo tengo una ventaja y es que en los sueños que tengo me olvido rápidamente, porque yo prefiero no, porque me despierto llorando. Es muy difícil. La ausencia de él para mí ha sido... eh, no, creo que estoy estudiando cuáles son los procesos del duelo y la primera parte es la aceptación y yo no paso por ahí todavía, no paso por el proceso de aceptación. En cambio, mis hermanos que son supremamente pegados y pues se consideran cristianos, que es lo más cagada del mundo, pero bueno, y mi esposa también lo es, así que toca hablar despacio. Pero yo respeto lógicamente cada religión y no me voy a entrar a discutir. Por eso te digo, ellos tienen ese regocijo, esa paz y están pegados de Dios por eso y que no, y que él pasó a mejor vida y que yo no sé qué, y que ya llegó en su momento y tal cosa. Yo esa vaina no la acepto así. Con todo el respeto, pero yo no la acepto así. Yo la veo de otra manera y duele como un puchica, ¿no? Duele. Pero bueno, ese era el paréntesis ahí. Ahora sí, como están de fiestas más de uno, pues entonces dejémoslos que sigan en sus fiestas de celebración de los 28, que como les digo, como ellos son tan creyentes, y nuestros queridos propietarios de la institución, propietarios no, administrativos de la institución, pues entonces ellos también parece ser que cuentan mal. Bueno, eh, les voy a dejar este ejercicio. ¿Está bien que me lo entreguen hoy a las 11:59? Sí, eso no se demora. Están en fiestas que tienen tiempo, ¿no? ¿Alguien dijo no? Y alcanzó a llegar el señor Sebastián Botín, hermano. Y él también lo voy a incluir ahí. No porque sea parcero y hincha del glorioso Deportivo Pasto, que vamos de líderes, huepúchica. Buenos días, qué pena, profe. Tranquilo, Sebastián, no hay problema. ¿Qué te digo? Entonces, también lo voy a incluir ahí. ¿Listo? Hasta ahí llegamos porque ya son las 7:35 exactamente. Acabo de cambiar el dígito en mi computador. Entonces, vuelvo y les digo. ¿Qué es lo que necesito? Encontrar el valor de C de esta señal, ¿no? De la que encontramos aquí, de esta señal de pulsante. ¿Listo? Pues Sebastián, como llegaste un poquitín tarde, te recomendaría que vieras el video para hacer esa tarea y ese ejercicio. Es muy sencillo. Yo voy a subir el video apenas terminemos la clase. Y solamente están autorizados ustedes. ¿Por qué razón? Pues porque no me vinieron más nadie. Entonces están autorizados esto. Por favor, hagamos un llamadito a lista para incluir a ustedes 6 y no olvidarme, pues, en que me quede aquí como soporte. Anderson Plaza, Anderson Mauricio Córdoba, Mauricio Pachajoa Córdoba, Efraín Camilo Rodríguez, gracias, Felipe Botina, Juan Felipe Gaviria y Luis Sebastián Botina, porfa. Entonces, no se olvide. Sebastián, pues que llegó un poquito tarde, entonces revisas el video y te enteras de la tarea. Más tardar 11:59 y esa tarea la vamos a valer de la siguiente forma. Si la hacen bien y llegan pues a la conclusión, eso va a ser un punto, un punto. Es decir, si la hacen perfecta y llegan a la respuesta que yo espero, un punto sobre el parcial, ¿vale? Un punto sobre el parcial. Entonces aprovechen, muchachos. 1, 2, 3, 4, 5. Me falta uno. Anderson Plaza no me ha escrito.
Si no me escribe, también me imagino que se durmió, entonces tampoco cuenta. Eso, muy bien, ahí está despiertico, hermano. Qué día tan frío, pero bueno. Vale, listo, entonces ya estamos los 6 y quedaría para ustedes esa oportunidad. Como les digo, esto valdría un punto para el parcial. Me lo recuerdan porque yo pues lo voy a recibir, me lo envían al WhatsApp, por favor, al WhatsApp, ¿sí? Porque no voy a abrir una tarea en la plataforma porque esto es un premio por los que llegaron hoy temprano y por los que están acá en esto. Bueno, hoy 11:59 más tardar, dígame. Yo no tengo WhatsApp. ¿Y eso? No, pues ya me perdí el celular. ¿Qué hacemos? No, entonces envíamelo al correo. Voy a escribirles aquí mi correo, recuerden. Freddy.tarea a más tardar el día, me escribes aquí el día 25 de septiembre de 2020 a las 11:59 p.m. al correo romero@aunar.edu.co. Ahí les dejo. ¿Listo? Perfecto, no hay problema. No se vayan a pasar de la hora, por favor. Yo creo que ya les he hablado mucho de lo que, de lo que significa la puntualidad, de lo que significa eso. Bueno, en fin, claro que a veces uno no puede ser puntual por muchas razones, pero trate de serlo y verá que va a tener un cambio brutal, como diría una ex compañera mía de la universidad, en su vida. Bueno, listo. Entonces, vimos luego el rectificador de media onda, pero esta vez ya tratando un diodo de silicio. ¿Cuál era la diferencia? Que la condición de conducción ya no era que el B sub I debe ser mayor o igual a 0, sino que debe ser mayor o igual a 0.7. Entonces, mire, esto se nos desplazó. Veamos a ver, se nos desplazó, estaba aquí, se nos desplazó hacia acá. ¿Eso en qué cambia? En que cuando el diodo en este periodo entre menos B sub M y 0,7 está apagado, simplemente queda en circuito abierto y el valor de B sub 0 es 0. Hasta ahí no cambia. ¿En qué cambió? En que ya no va a 0, sino hasta 0,7. Caso número 2, va desde 0,7 hasta B sub n. Aquí cambia, iba de 0 hasta B sub n. Entonces, de 0,7 a B sub m, mire lo que cambia. Reemplazo el circuito, ya no por circuito como estaba acá, perdón, por cortocircuito, sino que lo reemplazo por una fuente de 0,7. ¿Perfecto? Y aquí tenemos nuestra resistencia. Perfecto. El diodo se reemplaza por una fuente de 0,7 y bueno, ahí tenemos esta situación. ¿En qué cambia entonces? Sencillamente que tenemos nuestro nivel de conducción aquí, y le llamo voltaje de codo 0,7, y resulta que lo que cambia es que esta señal, perdónenme, me voy a rayar, acuérdese de lo que yo les dije, acuérdese de las gráficas. Bueno, yo esto no lo he hecho en circuitos 2 en este semestre, pero los que vieron el semestre pasado sí. Y es que esta señal de B sub 0, en función del tiempo, más o menos es una onda de esta forma, lo que les decía, menos 0.7 más B sub m seno de omega t. Algo así, ¿listo? Omega t. Entonces, ¿esto qué significa, muchachos? Pues que la señal este menos 0.7 lo que hizo fue bajarla. Entonces usted se imagina, mire la que tengo acá, así. ¿Sí? Y lo que hizo fue bajarla. ¿Cuánto la bajó? 0,7. Y luego la recortó. Flum, la recortó. Entonces, la baja 0.7 y luego la recorta, mire. Y por eso solo aparece este pulsito. El pulsito de aquí. Y aparecen estas dos regiones que están con 0. ¿Sí? Mire, estas partecitas de aquí que están con 0. Si no, pues haga como el análisis que yo le dije. Usted va haciendo aquí, listo. No ha superado el nivel de umbral de 0,7. Antes de que sea 0,7 está 0, en 0. Luego usted avanza hasta el máximo, pero ya cuando llega al máximo, debido a esta fuente, el valor de B sub 0 toma
Recuerden, mire, allá hacemos la malla, eso fue lo que hicimos acá, hacemos la malla, y nos queda menos BI más 0,7 más B0 igual a 0, y nos queda que B sub 0 va a ser igual a BI menos 0,7. Cuando yo llego al máximo, es BI menos 0,7, B sub M menos 0,7, que en este caso 0,7 pues está puesto como B sub K, que aquí estamos. ¿Listo? Entonces esa es la forma de graficarlo. Espero que tengan claro, muchachos, si no pregunten dónde está el asunto. Entonces simplemente es eso, el valor aquí toma B sub K y luego vuelve a disminuir, ¿sí? Vuelve a disminuir, es que como es B sub I menos BK, al final del asunto, cuando aquí llego a este punto de corte y el valor de B sub I toma el valor de 0,7, que es cuando ya va a empezar a dejar de conducir el diodo, en este punto, cuando vale B sub I vale 0,7, 0,7 menos 0,7 me da 0 y quedo aquí. Y de ahí por debajo, todo este rango de valores, B sub I vale 0. B sub 0, perdón, vale 0. Y ahí está 0. Y en este rango de valores, vale 0. Hagámoslo con otro color. Que vuelvo y les digo, todos estos valores que son B sub I, son equivalentes a todos estos valores de B sub I, solamente que le resto el valor de 0,7, que en este caso es 0,7 porque es silicio, si fuera germanio sería menos 0,3, si fuera arsenio de galio, menos 1,2. Eso es todo. Bueno, vamos a ver ahora sí el rectificador de onda completa. El rectificador de onda completa es ¿por qué le hablábamos de media onda? Porque mire, coge la onda y solamente deja pasar el semiciclo positivo y el negativo no. Pues que no tendría sentido dejar pasar el semiciclo negativo porque no estaríamos haciendo nada. Pero la clase pasada yo les decía, ¿qué pasaría, por ejemplo? Perdóname que me regrese un poco acá. ¿Qué gráficas que necesitaba yo, hombre? A la que les dejé de tarea. No, ¿por qué se regresa tanto? A esta. Yo lo que les decía era que una forma sería tratar de buscar un circuito que este semiciclo negativo se venga hasta acá y convierta esto que está negativo en positivo, y entonces al volver todos estos semiciclos positivos, ese negativo en positivo, entonces voy a tener mayor nivel de C, ¿cierto? Eso también va a quedar de tarea ahora. Pero eso sí es para todos. Entonces, mire, aquí lo importante de este asunto es que con el valor de rectificador de media onda, vamos a tener un valor de B sub 0, X, como les decía, por B sub M. Voy a tener un nivel de C determinado, pero cuando lo tengo, si yo hago esto, debe aumentar ese valor, ¿cierto? Debe aumentar ese valor de DC. ¿Por qué razón va a aumentar ese valor? Pues porque yo este semiciclo negativo lo estoy convirtiendo en positivo y debo buscar a ver en qué cambia, ¿vale? Entonces eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver el rectificador de media onda inicialmente con puente de diodos. Aquí no hay forma de hacer un análisis como el que veníamos haciendo. No se puede hacer un análisis como el que veníamos haciendo. ¿Por qué razón? Porque si son demasiados diodos, aquí enreda mucho el asunto. Si yo quito todos los diodos, entonces al final esto termina sin conducir nadie. Entonces, en fin, esto no se puede hacer análisis de conexión. Toca definitivamente hacerlo por intuición, no hay de otro. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo nos queda. Para hacer esto, voy a empezar a rayar. Sería esto, miren. Póngame mucha atención, muchachos. Esto, como es por intuición, no todo el mundo lo ve tan fácil. Yo voy a hacer esta primera parte, la voy a hacer con rojo, donde significa que B sub I toma valores positivos. Si B sub I toma valores positivos, va a venir la corriente hasta este punto. Ay, cosa para saltar, hombre. Bueno, ahí está.
Voy a hacer todos estos valores que son positivos de B sub I. ¿Listo? Entonces voy a hacerlo con rojo. Bien, viene aquí la corriente positiva hasta este punto. Como es positivo, ¿por dónde se irá? ¿Por acá o por acá? Es decir, si viene este semiciclo positivo, valores positivos, usted entenderá que el diodo, para que conduzca, debe tener una corriente en esta dirección, la dirección de la flechita, ¿cierto? Porque si está en contra, pues usted entenderá que se supone que por aquí no va a poder pasar. ¿Por qué razón? Porque está en contra y el diodo no conduce, pues al revés. Entonces entenderá que por acá no se va, entonces la corriente se irá por aquí, llega a este punto, encuentra dos posibilidades. Una es seguir por la resistencia y otra seguir por este diodo, pero este diodo también está en contra. Por lo tanto, por aquí no pasará, seguirá por la resistencia, llegará a este punto y en este punto encuentra dos posibles caminos. Uno es irse por acá, aquí en un solo camino, pues porque acá no, ya no condujo, y si no conduce de acá para allá, pues ya no se va a regresar por acá, hay que entenderlo, este Dios no está conduciendo, entonces hará esto y hará este camino. ¿Listo? Esto sucede cuando el semiciclo es positivo. Cuando es los valores negativos, los voy a poner con azul, que serían estos valores de acá abajo, entonces el positivo, o sea, si este es menos, este es más, y es obvio que es así, ¿no? Se cambia la polaridad de todos estos valores, porque son negativos, entonces al va a haber negativo aquí, el del otro lado estará positivo. Entonces empecemos por el positivo teniendo en cuenta la dirección de corriente. Si invierte la dirección de corriente, entonces viene por aquí en este punto. Llega a este punto y dice, bueno, ¿por dónde me voy? ¿Por acá? No, porque estoy en contra. ¿Por acá? Sí, porque estoy en la misma dirección. Viene este punto, por acá estoy en contra. Entonces viene por acá, pasa por acá y se regresa por acá. ¿Sí lo entienden así? Sí. Listo. Entonces, por si ustedes se dieron cuenta, mire lo que sucede. En el ciclo donde los valores de B sub I son positivos, conduce el diodo 2 y el diodo 3. Y cuando están los negativos, conduce el diodo 1 y el diodo 4. ¿Sí? Vamos a hacer el análisis más detallado. Cuando B sub I está en el semiciclo positivo, este diodo está encendido y este también está encendido. Este no está encendido porque inicialmente está en contra. Alguien podría decir, sí, pero cuando llego a este punto se puede venir por acá la corriente. Pues ya no, porque no condujo. Este ya no. Entonces estos dos están apagados y estos dos están encendidos. ¿Vale? Si una cosa que quiero que tengan en cuenta es lo siguiente, muchachos. Miren, si el semiciclo es positivo y esto está apagado, la corriente vendrá así, está encendido, viene por acá, estaba encendido, viene por acá y termina acá. El voltaje que se genera en esta resistencia es más, menos. ¿Por qué? Porque la corriente siempre en un elemento pasivo entra por más y sale por menos. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Y cuando estoy en el semiciclo negativo, ojo con lo que voy a hacer. Cuando estoy en el semiciclo negativo, es decir, la corriente va por acá, viene por este diodo, va por acá, viene por este diodo y va por acá, mire que la corriente entra por más y sale por menos, es decir, la polaridad en esta resistencia no cambia. No cambia. Si ven lo interesante del asunto, vuelvo y les digo, mire, cuando viene el positivo, viene así, vea, baja la corriente por aquí, entra por acá e inducirá un voltaje más, menos, y sale por acá. Y cuando son los valores negativos vienen por acá, entran por aquí, miren, vuelve y queda otra vez más, menos, y llega por acá. Entonces, miren, qué interesante, qué de interesante tiene este asunto. Cuando B sub I toma los valores positivos, conducen el diodo 2 y 3. Cuando B sub I toma los valores negativos, conduce el diodo de 1 y de 3. Y como particularidad de esta resistencia que está aquí, donde yo voy a tomar el valor de B sub 0, la polaridad nunca cambia. Nunca cambia. ¿Por qué no cambia? Pues porque así está diseñado el circuito.
Vamos a hacer un análisis más detallado, ¿listo? Como son diodos ideales, vean, son diodos ideales los que yo estoy poniendo acá, no son de silicio. Entonces, cuando ellos están encendidos, los voy a poner como cortocircuito y cuando ellos están apagados, los voy a poner como circuito abierto. Entonces, aquí los pongo en cortocircuito. Mire, llega el semiciclo positivo, toma los valores, cojo esto aquí, corto, resistencia, corto y fuente. Entonces, si este es mi valor de B sub I, este es mi valor de B sub 0. ¿Por qué razón? Mire, porque estos cortos hacen en últimas que esta resistencia esté completamente en paralelo con B sub I. No sé si lo visualizan bien. Vamos a ver. Ese triangulito yo lo puedo modificar de esta forma. Mire, acorto este cable, miro aquí, aquí está el cortocircuito. Este punto es este punto. Viene la resistencia, viene el negativo y aquí está, vean, más, menos, B sub I. ¿Dónde está el otro corto? A ver, este punto y listo. Este es el otro, ay, que esta cosa salta ahí. Este es el otro corto. Este punto es este punto. Este punto es este punto. Y el resto pues ya lo ven. Aquí está el corto. Aquí está el otro corto. Y aquí está la resistencia. Si usted lo mira de esta forma, a veces no es tan fácil mirarlo. Pero aquí cuando usted lo mira así, mire, B sub 0 ya le queda en paralelo con B sub I. Perdón. B sub I es el valor que hay en la resistencia R y está en paralelo con B sub 0. Por lo tanto, ¿qué vamos a obtener? Que cuando está en el semiciclo positivo, es decir, con todos los valores positivos, el valor de B sub I es igual al valor de B sub 0. ¿Listo? Ahora vamos con el semiciclo negativo. Cuando es en el semiciclo negativo, están apagados el diodo 2 y el diodo 3 y están encendidos el diodo 1 y el diodo 4. Voy a reemplazar esos diodos por cortocircuito. ¿Por qué? Porque son ideales. Y voy a mirar qué valor tengo de B sub 0. Entonces, mire, pasa esto. En este semiciclo negativo, este está en corto, esta es la resistencia, esta está en corto, listo. Mire la diferencia. Cuando usted está tomando estos valores negativos, sea como sea, esta resistencia mantiene su polaridad. Mire lo que les decía. Y entonces, estos valores van a ser igual, va a tener lo mismo, mire. Va a quedar en paralelo. Ahora, ¿cómo queda? Mire, este punto es este punto, entonces yo lo hago hasta aquí, este punto. Luego viene el cortocircuito aquí, que es este diodo aquí, luego viene la resistencia, luego viene el otro cortocircuito, y luego viene la fuente de B sub I. Aquí está la resistencia, donde estoy tomando menos B sub 0, B sub I, perdón, B sub 0, más. Pero aquí resulta que este es B sub I, está en menos, más. ¿Sí? Entonces usted se da cuenta, mire, están en paralelo y por lo tanto B sub I va a ser igual. A ver, ¿estoy haciendo bien? Sí. Entonces, mire, B sub I está completamente en paralelo con la resistencia, por lo tanto el valor de B sub 0 va a ser igual a B sub I. B sub I. Pero mire, lo importante es que usted se da cuenta que la polaridad no cambia, entonces todos estos valores negativos van a aparecer como estos valores positivos acá. Logramos lo que nosotros esperábamos, que era que el semiciclo negativo quedara como positivo. No sé si tienen alguna duda hasta ahí o todo claro. Bueno, ese es el rectificador de media onda, ¿sí? Ahora, siempre que vayamos a diseñar cualquier circuito con diodos, debemos tener mucho cuidado con el valor del voltaje inverso de pico,
¿Por qué razón? Porque si el diodo no supera el voltaje inverso de pico, el diodo inversamente conduce. Y al conducir, pues tiene serios problemas. Tiene serios problemas. ¿Cuáles son esos serios problemas? Son que... ¿Son qué? Son que el diodo puede empezar a conducir y si conduce se nos daña todo. Por ejemplo, digamos, digamos que el valor inverso de pico, por ejemplo, en este voltaje de por aquí, si supera ese voltaje, el diodo en la inversa conduce. Y al conducir, entonces, ¿qué va a pasar? Que aquí va a empezar a conducir y aquí también va a empezar a conducir. ¿Ahí qué pasa? Mírenlo y verá lo que sucede. ¿Qué vería usted ahí? Un corto ni el tenaz por todos lados, ¿sí o no? Y al tener un corto en tenaz, entonces B sub 0 va a ser igual a 0. Entonces, ¿qué va a suceder? Va a pasar algo así. Tiene esto, llega la señal hasta aquí y llega a 0. Y luego, cuando ya supera, vuelve atrás. Mire cómo queda. Se deforma por completo la señal. Se deforma por completo. Listo. Entonces vamos a evaluar cuál es el valor inverso de pico. Recuerden que siempre que vayamos a hacer análisis con diodos en este tipo de circuitos, que son en alterna, debemos tener, primero, análisis de conducción. Acá no lo hicimos porque ya les dije que es por intuición. Segundo, estudio de casos. En este caso sí estudiamos nuestros dos casos, caso 1 y caso 2. Profe, ese es de media onda, ¿no? Este es de onda completa. ¿Cómo te dije media onda? ¿Dije media onda? Toda, Qué toda la... pena, qué pena, qué pena, qué pena, qué pena, qué pena. Aquí está, ¿verdad? Onda completa. No, 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 no. Si digo una cosa y pienso otra. Esta sí es media onda y esta es otra media onda, por eso es onda completa. ¿Por qué? Porque resulta que, ¿qué significa el rectificador de onda completa? Lo que les decía, que el semiciclo negativo no se pierde, sino que se invierte. Mire, vea, este es el semiciclo positivo, se vuelve positivo, o sea, sigue igual. Pero el negativo se vuelve positivo, por eso se llama de onda completa. ¿Por qué? No se pierde el semiciclo negativo, mientras que en el anterior sí se perdía. Eso era lo que sucedía. Sí, qué pena si he venido diciendo varias veces rectificador de media onda. Este rectificador de onda completa, lo que hace es que el semiciclo negativo lo invierte a positivo y por eso se ve esa señal pulsante. Entonces vamos a evaluar. En este caso, teniendo 4 diodos, vamos a mirar cuál será el voltaje inverso de pico de cada diodo. Entonces, para eso hacemos este cálculo. El voltaje inverso de pico se presenta cuando está de esta forma. ¿Qué significa eso? Que vamos a tener que hacer una mallita aquí. Entonces vamos a hacer menos voltaje inverso de pico, que ahí está pico inverso voltage en inglés, voltaje inverso de pico. ¿Quién más está por acá? Más B sub M igual a 0. Por lo tanto, B sub M va a ser igual, perdón, por lo tanto, el voltaje inverso de pico va a ser igual a B sub M. ¿Listo? Entonces, para que este rectificador de onda completa, ahora sí lo dije bien, este rectificador de onda completa funcione, el voltaje inverso de pico debe ser mayor o igual a B sub M. Pues normalmente se espera que sea mayor, siempre. ¿Listo? Entonces, ahí quedamos. Así queda la situación. Esta es una forma de resolver el problema del rectificador de media onda. ¿Cómo lo resolvemos? Con 4 diodos
y nos queda un rectificador de onda completa. Con un solo diodo no podemos hacer un rectificador de onda completa. Con uno no podemos. Con dos, con cuatro sí, miren. El problema es que son muchos diodos, ¿cierto? Son muchos diodos, la verdad. Entonces, alguien por ahí trabajó y dijo, bueno, voy a intentar hacerlo. Si no se puede con uno, pero sí se puede con cuatro, pues de pronto había la posibilidad de que se pueda con dos. Entonces, la idea sería cómo hacer un rectificador de onda completa con dos diodos. Entonces alguien dijo, listo, yo voy a resolver ese problema de otra manera, entonces vamos a ver. Por eso les puse A, punto A, porque es con puente de diodos, así se llama, puente de diodos. De hecho, en el comercio, en el mercado, los puentes de diodos se venden. Ya les voy a mostrar, los venden, digamos. Entonces, veamos cómo se ven. Ya les voy a mostrar cómo se ven en la vida real. Aquí tenemos, bueno, esos son varios, ¿no? Ah, perdón. Este es uno. Estoy haciendo yo aquí, a ver. Es uno. Espérame, me volví un 8 aquí. Listo. Este es uno, mírelo. Así. Así se ve en la vida real. ¿Sí? Y así se ve el puente de diodos, ¿verdad? Son 4 diodos. Y ellas tiene 4 paticas. ¿Por qué? Pues tienen los 4 terminales. Entonces va a haber uno en el que tiene el positivo, otro el negativo y otro donde usted debe poner la corriente alterna. ¿Sí? Entonces aquí está marcado, miren. Este es el modelo. Bueno, esta es la referencia que tiene, es un B800C y tiene las 4 patas, una positiva, una negativa y las 2 señales de corriente alterna. Esto debe estar bien notado, ¿por qué razón? Porque si usted lo pone mal, pues sencillamente no le funciona. Entonces debe estar de esta manera. Por eso es que aquí nosotros ponemos la resistencia. Yo voy a rayar un ratico aquí. Pues que nosotros aquí ponemos la resistencia. Aquí va nuestra carga. ¿Sí? Entonces por eso aquí va la carga y va a quedar aquí el voltaje positivo y aquí el voltaje negativo, porque esto ya es DC. Y aquí entra la alterna. ¿Sí? Así como lo hemos visto ahí. ¿Listo? Entonces, así se ve en la vida real un puente de diodos. Eso ya lo venden integrado. Hay gente que lo hace con los diodos separados. Sí, se puede hacer. Se puede hacer. Puede tomar usted los 4 diodos, comprarlos y listo. Lo que pasa es que al hacerlo así, puede que la señal no quede tan bonita, digámoslo físicamente. No se ve tan bonita. ¿Por qué? Porque los diodos fabricados individualmente puede que tengan una diferencia en cuanto al voltaje de codo y eso haría que de alguna manera pues, se vea un poco diferente los cambios, ¿no? de la señal. Mientras que con el puente de diodos es más seguro de que la señal quede más homogénea, ¿no? Profe, Ya. ahí se conecta el AC y el DC. Exacto, mire. Aquí lo que le estoy diciendo, mire el puente como lo puse. Aquí tiene la alterna, La alterna. arriba la Sí. alterna y abajo la alterna, y por este lado va a tener aquí el positivo y aquí el negativo, ¿no? Entonces, mire, vea, positivo y negativo. Así se pone un puente de diodos. Y usted aquí pone la carga. Aquí pone la carga. Como les dije, aquí pone la carga. Positivo, negativo, ahí pone la carga. Ese es uno de los más típicos. ¿Por qué tiene diferentes formas? Vamos a ver otro. Voy a mostrarles otro que es muy común. No, aquí hay varios, vean. Aquí veamos esto. Este me parece chévere. Aquí están la mayoría de modelos para que usted los visualice. ¿Sí?
¿Y por qué cambian, no? Encapsulamiento y puente de diodos. Mire, está aquí siempre van a tener 4 patas, ¿no? O sea, no puede haber menos de 4 patas. Entonces usted me dirá, pero ¿por qué si aquí este tiene 3, este tiene 2? Pues por varias razones. Porque una de ellas es este encapsulamiento, esta parte de acá. Entonces aquí se ve una de las paticas, las otras 2 y bueno. Por ejemplo, mire, este es un puente de diodos y ¿de qué depende el tamaño? Específicamente el tamaño depende de la cantidad de corriente que se vaya a manejar, ¿sí? Entre más grande sea el encapsulamiento, más corriente va a manejar. Los más comunes son el tipo J y el tipo K, que son estos de aquí, o sea, la figura J y K que ven ustedes aquí son los más comunes, porque estos manejan 2, 4, 5 amperios. Hay otros compañeros que manejan estos de aquí también hay 1, 2, mientras que estos, que son bastante robustos, grandes, estos sí son de más amperaje, de 10, de 20 amperios, ¿sí? De 40 amperios, de 50 amperios, usted los consigue de esa manera en el mercado, ¿sí? Este es otro que es muy común, ¿no? O sea, los más comunes, yo les digo, los que más se usan comúnmente, ya los voy a señalar acá, que ustedes los encuentran, son que más o menos es de 1 amperio, este que es de 2 amperios y este que puede ser de unos 5 amperios. ¿Qué quiere decir eso del amperaje? Pues que si usted se pasa de esa corriente, sencillamente los diodos no van a funcionar, no le van a suministrar eso, se dañan, pues. Se dañan. Este es otro muy común también, ¿sí? Muy común en el mercado verlo, estos de acá. Estos sí son bien raros, normalmente casi nunca se utilizan estos. Este también, a menos que sea de potencia, bueno, si va a usar potencia, utiliza este TO3 o este de aquí, que es uno monofásico, que dice que se utiliza ya en alterna, pero esos son los más comunes. Uno, si necesita corrientes bajas, 2 medias, 3 altas. Y este son de altas. Esos son los puentes de diodo que existen en el mercado. ¿Vale? ¿Y cómo los ve usted así? Pues los implementa y los pone eso. Entonces usted también en esos puentes de diodo debe averiguar cuál es el voltaje inverso de pico. ¿Por qué razón? Porque supongamos, usted quiere rectificar la señal que usted le llega a su casa, ¿sí? La señal que usted le llega a su casa es un valor de 110 voltios RMS, acuérdese, ¿sí? Ojo con hacer esos cálculos mal hechos, ¿verdad, muchachos? Acuérdese de lo siguiente. Voy a seguir rayando acá. Si usted, aquí usted dice, en mi casa tengo 110 voltios RMS, ¿sí? RMS. Entonces a mí me dice que el voltaje inverso de pico debe ser superior a V sub M, entonces yo voy y consigo uno de 120 voltios, por ejemplo, de voltaje inverso de pico, voltaje inverso de pico, voy y consigo eso. Y usted se va relajado porque dice, no, ojo, cometí un error, porque 110 es el valor RMS y no es el valor pico. Entonces, para encontrar el valor pico debe coger el valor V sub M, va a ser igual el valor RMS multiplicado por raíz de 2. Eso nos da que el V sub M de la señal que llega a nuestra casa, bueno, yo utilicé 110, nos da, creo que 100, yo le digo cuánto. Que en realidad no son 110, sino son 120. Uy, 167, ¿cómo que es? 169.7, ¿sí, no? Eso es 169.7. Esto le podríamos decir, pues, para irnos con la aproximación, que es 170, ¿vale? 170 voltios. Mire lo que hizo usted. Usted dijo, no, como es 110 lo que me llega, entonces voy a buscar diodos con 120 voltios inverso de pico porque la diferencia de 10 está bien. Y eso está bien, esa aproximación, estaría bien. El error donde lo comete, que el voltaje máximo es 170. Entonces, tarán, señores, no les sirve. ¿Ve? Ahí es donde están los conocimientos que usted debe aplicar, muchachos. No se vaya a equivocar con esto. No se vaya a equivocar.
porque si no, pues lógicamente el diseño no le sirve. El diseño no le sirve. Entonces deberá conseguir un diodo que tenga por lo menos un voltaje inverso de pico superior a los 170 ohmios. Voltios, perdón. Listo. Claro hasta ahí, ¿no? Entonces, vamos a ver qué sucedió cuando alguien dijo, no, pues que a mí me parecen mucho 4 diodos, vamos a utilizar 2. Entonces alguien dijo, vamos a utilizar un transformador con derivación central y utilizaron esta configuración, solamente con 2 diodos. ¿Cuál es la diferencia, muchachos? Que aquí estoy utilizando un transformador con tap central. Ahora, hablemos un poco de transformadores rápidamente, aunque yo sé que de pronto en circuitos 3 deben estar hablando un poco de los transformadores, pero los transformadores son elementos que nos permiten modificar la señal de corriente alterna. Ojo con lo que les voy a decir, ¿no? Solo los transformadores funcionan en AC. Los transformadores no funcionan en DC, porque en DC no hay variación de campo magnético y al no obtener variación de campo magnético, pues no voy a obtener absolutamente nada en la salida, porque es que un transformador lo que hace es que al modificar el campo eléctrico de la bobina primaria, se ve una modificación, una generación de corriente en el secundario. Entonces, si eso no, pues eso lo van a estudiar en circuitos 3, muchachos, allá van a ver transformadores. No sé si ya están viendo transformadores allá, que están viendo en circuitos 3, perdón. Camilo, usted está viendo circuitos 3, ¿no? Sí. ¿Qué están viendo? Estamos viendo eso de pasar. Pues una parte sí es lo que usted nos enseñaba, sino que ahí fue que el profesor se puso bravo porque es que yo un día iba a hacer una impedancia, ¿no? Y ese profesor me asustó porque me dijo, verá cómo hace eso, y si lo estaba haciendo bien y no lo hice por eso. Y por eso fue que se puso bravo. Que si nos habían enseñado eso o no nos habían enseñado eso. Y digamos, nos enseña así, nos pone a diseñar filtros, así pasivos, de banda ancha, así, todo de filtros nomás hemos visto, eso no. Todo de solo filtros. Ya. Ah, filtros, todavía no ven transformadores, entonces. No, ahorita Bueno. eso empezamos recién a ver eso de las bobinas, así, Ah, recién la primera clase de bobinas. listo, ahí van a ver transformadores y me van a entender un poco más. Yo a mí lo único que me interesa es que ustedes entiendan que un transformador, y yo les voy a mostrar una imagen, a mí me gusta siempre traer como una imagen acá de cómo se ven los transformadores, creo que los han visto en la calle, ¿no? Pero yo no quiero ese tipo de transformadores, sino yo quiero los transformadores que utilizamos nosotros en electrónica, que son, digamos, un cierto tipo de elementos que son más o menos de esta manera. ¿Sí? Así usted los ve. Entonces acá están el bobinado primario, el bobinado secundario, y siempre va a tener 2 a la entrada y dos paticas a la entrada y 2 paticas a la salida. Y entonces usted va a ver esto, ¿no? Las 2 patas de entrada y las 2 patas de salida. En realidad no hay salida y entrada, porque usted en un transformador podría sin ningún problema tener las entradas como salidas y salidas como entradas. Eso no importa. Lo que sucede es que si usted, por ejemplo, tiene un transformador que se llama de relación 1 a 2, significa que el voltaje que usted tiene aquí lo está duplicando a la salida. ¿Y eso es posible? Sí, señor, eso es posible. Una relación de 1 a 2 en un transformador significa que usted a la entrada tiene V sub I y a la salida va a tener V sub I 2 veces.
Un transformador de relación 1 a 10, lo que usted tiene es que tiene un B sub I a la entrada y a la salida tiene 10 veces B sub I. ¿Listo? Eso sí existe. Estos son transformadores elevadores. Pero si usted tiene es un transformador de 10 a 1, lo que usted tiene es que a la entrada tiene B sub I y a la salida tiene B sub I dividido entre 10. Si usted tiene un transformador de relación 100 a 1, 100 a 1 significa que usted a la entrada tiene B sub I y a la salida tiene B sub I dividido entre 100. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan presente. En este caso estamos utilizando un transformador de 1 a 2. ¿Qué significa de 1 a 2? Que voy a tener a la entrada B sub I y a la salida voy a tener 2 veces B sub I. Lo que sucede es que este transformador tiene una cosa que se llama un tap central. Es decir, han cogido la bobina y cuando van en la mitad del enrollamiento le sacan otra pata. Y cuando ya termina le sacan la otra pata. Entonces, mire, este transformador va a tener a la entrada dos cables y a la salida va a tener 3. Entonces, si usted mira, desde este punto a este punto, usted tiene 2 BI, ¿sí o no? Porque aquí tiene BI y aquí tiene otro BI. Por lo tanto, acá va a tener 2 BI, que es lo que hace el transformador. ¿Sí o no? Y aquí tiene BI, ¿sí o no? Aquí tiene un BI y aquí tiene otro BI, por lo tanto, los dos hacen 2 BI. Por eso el transformador es de 1 a 2, es un transformador elevador. Los transformadores existen elevadores, existen reductores y existen transformadores 1 a 1. ¿Qué significan los transformadores 1 a 1? Pues que son transformadores que no modifican el voltaje. Simplemente pueden modificar, es decir, aislar la entrada y la salida eléctricamente. Eso es lo que hacen los transformadores 1 a 1. Eso es todo. No es más. Entonces vamos a tener esa forma y mire que este circuito y este diseño hemos obtenido entonces que podemos analizarlo de esa manera y hemos puesto 2 diodos y vamos a ver qué pasa. Entonces analicemos. Cuando viene el semiciclo positivo, aquí usted va a tener un semiciclo positivo acá y un semiciclo positivo acá. Cuando lo tiene desde ese punto de vista, yo me voy a regresar a esta primera parte y voy a empezar a rayar para que ustedes lo vean. Es lo siguiente. Cuando usted tiene el semiciclo positivo, aquí le va a aparecer un más, menos, y vamos a analizar la corriente. Si usted tiene un voltaje aquí más, menos, la corriente va a intentar, lógicamente, atravesar de más a menos. Cuando usted se encuentra con este diodo, la flecha está en la misma dirección de la corriente, por lo tanto, el diodo es muy probable que conduzca, pasa por la resistencia y sigue. Por acá no se viene porque estaría en contra, mire. ¿Listo? Ahora, aquí, en el semiciclo positivo, ¿será que este diodo conduce? Mire, aquí tenemos más o menos. La corriente iría en esta dirección, pero el diodo no nos permite. Por lo tanto, por aquí no conduce corriente. Ahora, vámonos con el semiciclo negativo. El negativo sería cuando aquí aparece menos. A ver. Aquí aparece menos y aquí aparece más. Menos, más. Entonces, la corriente ya no va a ir en esta dirección, sino que va a ir en esta dirección. Si voy en esta dirección, mire, estaría en contra del diodo, por lo tanto, por aquí no conduce. Y en cambio, esta que va de menos a más, la dirección iría en contra. A favor de este y entonces conduciría el diodo de abajo. ¿Sí lo ven? Y como conduce el diodo de abajo, entonces, mire, la corriente que va por más, entra por más, sale por menos, entonces mantiene la polaridad. Eso es lo importante, mantiene la polaridad.
Por lo tanto, vamos ahora sí a hacer el estudio de nuestro caso, y ese sería así. Cuando tenemos el semiciclo positivo, el diodo que conduce es el de arriba, y cuando tenemos el semiciclo negativo, el diodo que conduce es el de abajo y el de arriba ya no. ¿Listo? Ahora, si ustedes se dan cuenta, si aquí obtengo B sub I, mire que la resistencia está completamente en paralelo con ese B sub I, por lo tanto el B sub 0 va a ser igual a la B sub I de acá. Y nos vamos al otro ciclo, cuando el ciclo es negativo, este diodo no conduce, y lo que conduce solo es esta, la polaridad de aquí no cambia, y entonces nos va a quedar que en esta parte está completamente en paralelo con esta, y mire lo que sucede, invierte el semiciclo negativo, lo convierte en positivo. Sí lo ven, ¿no? La polaridad en la resistencia se mantiene y por lo tanto se hace lo mismo. Entonces, miren, ya tiene usted dos alternativas para rectificar onda completa. ¿Cómo lo puede hacer? Con 4 diodos a través de un puente de diodos o con un transformador con derivación central y con una transformación con derivación central y solo lo hace con 2 diodos. ¿Cada uno tendrá ventajas y desventajas? Claro que sí, muchachos. Cada uno tiene sus ventajas y desventajas. ¿Cuál será? Pues vamos a ser un poco groseros y tacaños, diría un amigo, y sin que se ofendan. Y si yo fuera así, pues mire, este elemento, esta configuración, este circuito, este diseño necesita solo 2 diodos, mientras que el de acá necesitaba 4 diodos. Entonces, si a lo mejor yo podría decir que el rectificador de onda completa con puente de diodos es más costoso que el rectificador de onda completa con transformación de derivación central, pues porque solo son 2. Bueno, ¿que cuánto valen los diodos? Pues esos creo que están en 1.000 pesos, 2.000 pesos, 3.000 pesos, dependiendo de la corriente. El puente de diodos puede costar 4.000, 5.000, 8.000, 10.000, dependiendo de la corriente. Y entonces, pues no es como mucho, ¿no? La diferencia. No es como mucho la diferencia. Entonces ya usted toma la decisión de cuál usar en los dos casos. Pero tienen que tener en cuenta los análisis que vamos a hacer, donde nos damos cuenta en qué cambia el uno con el otro. Bueno, ¿qué más les iba a decir? Eh, bueno, espérenme un segundito. Bueno, vamos a mirar cuál es la diferencia.
Entonces, para poder mirar la diferencia es, el primer aspecto que quiero que ustedes vean en la diferencia del uno con el otro es este aspecto. Aquí encontramos que para que el voltaje inverso de pico de cada diodo debe ser mayor o igual a V sub M. ¿Sí? Mayor. Ay, esa saltadera. Les prometo que voy a comprar la tableta digitalizadora. Ya no me aguanto más este mouse. A ver si me va mejor con esa tableta digitalizadora. Porque esto me está aburriendo. Primero porque se me ve una letra inmunda y segundo porque me está saltando mucho este mouse de ratón. Bueno, entonces, ¿qué les iba a decir? Cada diodo recibe un voltaje inverso de pico igual al voltaje máximo. Al voltaje máximo. Si usted pusiera y fuera bien atrevido y pusiera aquí la entrada del voltaje que recibe directamente del toma eléctrico de su casa, pues cada diodo recibiría a la inversa 170 voltios. 170 voltios, ¿sí? Razón por la cual debe tener mucho cuidado, pues para que si va a hacer este puente de diodo directamente con esto, debe entender cuánta corriente debe manejar cada diodo y que cada voltaje inverso de pico debe ser superior a 170 voltios, ¿sí? Normalmente algunos diodos son de 50, otros de 100, otros de 150, otros de 200. Le toca conseguir mínimo uno de 200. Entre más grande, mejor. No vayan a pensar que sí, entre más grande mejor. Usted trabaja más tranquilo, más relajado. Así de sencillo. Entonces eso. ¿Qué más les comento? Analicemos en qué se diferenciaría esta configuración en cuanto al voltaje inverso de pico. Trate de analizarlo, a ver cuánto les da. ¿Cómo hace para calcularlo? Cuando el diodo no está conduciendo, calcule qué voltaje máximo le está cayendo a él. Hágalo aquí o hágalo aquí. A ver, ahí les doy unos segundos para que piensen un poco. ¿Cómo, profe? Verán. El voltaje inverso de pico usted lo consigue cuando el diodo no está conduciendo. Cuando el diodo no está conduciendo. Entonces, por ejemplo, mire, si estoy en este semiciclo positivo, el que se enciende es este y este y este. ¿Listo? Estos dos. Entonces, estos dos están apagados y usted puede analizar cuál es el voltaje que está recibiendo ahí. Entonces, yo simplemente hago la malla, menos voltaje inverso de pico, aquí es 0, más V sub M igual a 0. Y este diodo también va a ser igual. Aquí la situación es que este es más, menos, voltaje inverso de pico. ¿Y qué va a pasar? Pues que aquí voy a poder hacer mi malla, menos V sub M más voltaje inverso de pico. ¿Qué voy a obtener al final? Que V sub M, V sub inverso de pico, perdón, va a ser igual a V sub M. Disculpa esa letra tan horrenda. ¿Listo? Entonces acá en este quiero que hagan lo mismo y que calculen cuando el diodo no conduce, que sería este caso con esa polaridad, cuál es el valor del voltaje inverso de pico. Traten de mirarlo.
Profe, no es el voltaje, digamos, del, de ese transformador menos el del voltaje de la resistencia. ¿Será menos? ¿Será menos? Es mi duda ahí. No, mentiras, son sumados. Sí, ¿no? Sí, señor, se suman. ¿Cómo ve el resto? Profe, ¿los transformadores en qué es que funcionan? ¿Solo en AC fue que dijo? Sí, claro. Solo nace. ¿Por qué razón? Verá, lo que pasa es que un transformador funciona de esta manera. Un transformador lo que hace es, a ver cómo les explico. Eh, el transformador lo que hace es, o mejor dicho, una bobina lo que hace es tomar el, ¿cómo les digo? Tomar el campo eléctrico, oponerse a los cambios de corriente y él almacena energía en forma de campo magnético. ¿Listo? En forma de campo magnético. Ese campo magnético que digamos que está allí, si usted acerca o induce, acerca otra bobina, eso puede producir unos cambios de corriente en esa bobina y eso induce, es que es un poco, ¿cómo decirlo? Un poco complejo sin explicarlo como más en detalle. Pero la idea es que usted tiene un par de bobinas juntas. Una de ellas produce campo magnético, entonces va a producir al final un ese campo magnético en la otra bobina, en la bobina secundaria, induce una corriente, produce una corriente. Lo que pasa es que si es en DC, si usted la alimenta en DC, la bobina simplemente apenas está oponiéndose a los cambios de corriente, empieza a cargarse y en esos empezar a cargarse empieza a generar y a haber un cambio de campo magnético. Pero cuando ya la bobina está cargada, ya deja de ser variación de campo magnético y por lo tanto el campo magnético queda fijo y como queda fijo, pues ya no induce corriente en el secundario. Entonces, en alterna sí. ¿Por qué? Porque en alterna constantemente está cambiando el campo magnético. Se va volviendo más grande, más fuerte, luego más pequeño y luego cambia de dirección. Entonces, todos esos cambios hacen que se produzca ese voltaje en el secundario. ¿Listo? O sea que en DC no carga, digamos, la bobina 2. Sí se carga, pero eso es un transitorio, lo que hicimos en el análisis del semestre pasado. Se carga y ya, y se queda quieta. Entonces no estoy Ajá. haciendo nada. A ver, voy a explicarles más o menos cómo sería rayando acá. Espérenme un segundito, no es que estoy aquí, listo. Entonces, ¿cómo se vería esto? Es decir, digamos, eh, la corriente en la corriente, estoy aquí hablando de corriente en el inductor con respecto al tiempo. Él lo que hace es oponerse a los cambios de corriente. Entonces, el oponerse hace suavizar esta parte y luego se queda ahí. Ya se cargó. Y a nivel de voltaje, lo que sucede es que ella al oponerse a los cambios de corriente se forma inicialmente como un circuito abierto y luego termina, perdón, en cortocircuito y después poniéndose en circuito abierto. Entonces el voltaje aparece instantáneamente y luego se desaparece. Queda sin voltaje, o sea, queda voltaje en cortocircuito, es decir, 0 voltios.
Y la corriente pues está limitada por los elementos del circuito. ¿Qué sucede? Esto significa que al final del asunto el campo magnético que produce la bobina es constante. Y cuando el campo magnético es constante, no influye, no cambia, no induce al secundario absolutamente nada. Entonces un transformador en DC no va a funcionar. No va a funcionar. ¿Por qué? Porque no hay cambios del campo magnético en el primario y por lo tanto si no hay cambios del campo magnético en el primario, no se va a inducir ninguna corriente en el secundario. Verán, yo los invito a que hagan esto. Bueno, es que ese ejercicio deberían haberlo hecho en otra parte, pues. Coja un pedazo de cable, o sea, usted ponga un multímetro acá, ponga los dos cablecitos y ponga un cable y enróllelo ahí. No importa el tamaño de las bobinas, si quiere pues métale un núcleo de hierro, sería lo ideal, listo. Coja un imán, de esos imanes normales que usted tiene, donde tienen su norte y tienen su sur, y acérquelo y luego aléjelo. Acérquelo y aléjelo varias veces. Y hágalo varias veces. Y usted mirará acá que mida corriente y esta aguja va a empezar a moverse hacia acá. Si lo acerca rápidamente, entre más rápido lo acerca, la aguja se va a mover más hacia acá. Si se mueve para otro lado, se mueve. Empieza a producirse una corriente. Pero si usted deja el imán quieto, no hay corriente. ¿Por qué? Porque lo que hace que se induzca, se produzca, inducirse es producirse corriente en el secundario o en una bobina es ese cambio de campo magnético. El cambio, cuando usted lo acerca y lo aleja, lo acerca y lo aleja, está teniendo cambios de campo magnético. Se vuelve más intenso, menos intenso, más intenso, menos intenso. Eso. Pero si usted lo deja quieto el imán, no se produce corriente. Por eso un transformador en DC no funciona. Esa es la primera situación. La segunda, bueno, listo. Creo que ahí quedó claro, Camilo, ¿cierto? Sí, sí. Entonces, bueno, ahora, este transformador que tenemos tiene una entrada donde aquí voy a tener un voltaje V sub I, pero él tiene a la salida un embobinado más grande que produce 2 veces el voltaje de entrada. Es un transformador, no amplificador, ¿no? No vayan a confundir amplificar con aumentar. Este es elevador, eleva el voltaje, más no lo amplifica, porque amplificarlo es otro concepto diferente. Amplificarlo es a razón de cómo diferenciarlo. Amplificarlo es que yo, digamos, tenga una ganancia de voltaje o de corriente independiente de los otros términos. ¿Sí? Es que verán, el transformador es una cosa muy simple. Acordémonos de lo que es la ley generalizada de Ohm. ¿Sí? La ley generalizada de Ohm. Esta ley siempre se debe cumplir en corriente, en electricidad. Si yo mantengo mi resistencia constante y por alguna razón se me ocurrió aumentar o aumentó el voltaje, y si esto es constante, para mantener la igualdad de la ecuación, ¿qué debe pasar con la corriente? Aumenta. ¿Aumenta seguro? Usted dice que aumenta el voltaje, ¿no? Sí, Y para mantener exacto. tiene que Exacto. Tendría que aumentar, sí señor, porque esto es constante, debería aumentar. Si aquí tiene 10 voltios y aquí tiene 10 ohmios y 10 amperios y un ohmio, entonces si esto aumenta a 100, aquí debería aumentar a 100 para aumentar, ¿correcto? Pero en los transformadores, esto lo que sucede es que para poder tener un equilibrio, la corriente trata de disminuirse para soportar el aumento de voltaje. En últimas, digamos, de alguna forma, esto no amplifica, sino lo que hace es hacer un equilibrio de la ecuación. Un equilibrio de la ecuación. O sea, si yo aumento el voltaje para poder equilibrar la ecuación, como les acabo de mostrar, es lo que hace disminuir el voltaje. Disminuir el voltaje para mantener, digamos, es la forma en que lo hace. Aumenta el voltaje, pero disminuye la corriente. Eso es lo que hace el transformador.
no es un amplificador, porque el amplificador es lo que les acabo de decir, un amplificador para aumentar el voltaje debe aumentar la corriente y eso no ocurre en los transformadores. Esto es amplificar, aumento aquí y aumento acá. Pero los transformadores no trabajan de esa forma, sino lo que hacen es aumentar el voltaje, pero a razón de disminuir la corriente. ¿Sí? Esa es la forma en cómo funciona un transformador. ¿Vale? Espero que sea un poco claro este asunto, aunque vuelvo y les digo esto, pues más lo ven en circuitos 3, ahí verán más en detalle todo lo que les estoy diciendo, que lo que significa la inductancia mutua, lo que significa, bueno, una cantidad de cosas que ahí se deben tener en cuenta y ser una ecuación diferencial, bueno, una cantidad de cosas que deben tenerse en cuenta, ¿vale? Bueno, hoy es 25. Ahí sí. Entonces, yo quería que ustedes busquen cuál es el voltaje inverso de pico. Entonces, lo que les decía, mire, el voltaje inverso de pico usted lo consigue cuando el diodo no está conduciendo. Entonces, hagamos esta malla. Cuando el diodo no está conduciendo, por ejemplo, en este caso, vamos a tomar este. Lo puede tomar acá también si quiere. Yo lo tomé el del semiciclo negativo, pero puede tomar el de semiciclo positivo, no hay problema. Entonces, hagamos la malla, me queda menos voltaje inverso de pico, que este está en inglés, más el B sub M, más el B sub M. Mire que los dos se suman, ¿sí o no? ¿Por qué pongo el B sub M? Porque yo tengo que considerar el voltaje máximo. No tiene sentido que tome otro valor si no es el máximo. Entonces, ¿cuánto nos da el voltaje inverso de pico para este caso? Si usted lo despeja, este que está en este lado, esto es igual a 0, este que está en este lado restando pasa al otro lado a sumar, y me va a quedar que el voltaje inverso de pico es 2 veces B sub M. Mire lo que pasó, mire lo que pasó. Cuando usamos dos diodos, el diodo tiene que soportar más voltaje. Es decir, que si usted pusiera aquí los 120 voltios nuestros, o los 110 voltios nuestros, bueno, hagámoslos los 110 porque ya lo calculamos. Si yo tengo aquí 110 voltios, pues el voltaje inverso de pico de cada diodo debe ser 170 multiplicado por 2, es decir, 340 voltios. ¿Sí ve? ¿Sí ve la diferencia del diseño del uno con el otro, no? Hay una diferencia, y bien importante. Acá los diodos soportan solamente el voltaje máximo, siendo 2, mientras que acá con los dos soportan el doble, deben soportar el doble de voltaje. Entonces, si usted va a hacer un diseño con un transformador de onda completa, ya lo dije bien, de onda completa, lo va a hacer con 4 diodos, pues son más diodos, pero cada diodo maneja un voltaje inverso de pico igual al voltaje máximo. Mientras que si lo hace con 2 diodos, cada diodo debe soportar 2 veces el voltaje inverso, no, el voltaje máximo. Entonces usted tendrá que comprar diodos un poco con un voltaje inverso de pico más alto. ¿Cuál de los dos usar? El que usted quiera. El que usted quiera y tome la decisión. ¿Cuál será mejor o peor? No sé, eso ya lo maneja usted. Ahora, cuando yo tomé estos valores con diodos normales, porque es que aquí tomé diodos ideales que no existen, ¿sí? Ahora habrá un ejercicio en el que yo les pueda poner a ustedes sin ningún problema que ya no sean diodos ideales, sino que sean diodos reales. Y los diodos reales son de silicio, de germanio, de arseniuro, de galio, y van a tener que mirar cómo cambia esta señal. ¿Listo? Entonces, y lo mismo sucederá acá. ¿Qué pasará? Entonces, ojo con eso, que eso también es importante, mirar qué sucede con el valor de salida cuando tengamos nuestros diodos ideales. Aquí está la tarea que les tenía planteada para el día de hoy. Es determinar la forma de onda de salida para el circuito de la figura y calcule, ojo, el valor de C, muchachos, el valor de C y el valor inverso de pico de cada uno de los diodos. Si los diodos son ideales, ¿cuál es el circuito este? Aquí, como les gusta más de uno, ya le puse numeritos.
¿Listo? Aquí tengo que el voltaje inverso, el voltaje de entrada es una señal sinusoidal cuyo valor máximo es de 10 voltios, ¿sí? Y los diodos son ideales, le repito, los diodos son ideales, entonces considere como ideales. Entonces, ¿qué necesito? Que usted me saque, me ponga acá cómo es el valor, cómo es la forma de onda de B sub I. No sé cómo vaya a ser aquí. Que me calcule cuál es el valor de C de esa señal. Es decir, cuál es el valor de C de B sub 0. ¿Qué es lo que debe hacer? Pues encontrarle el valor promedio. Encontrarle el valor promedio. Y finalmente, ¿cuál es el valor del voltaje inverso de pico de cada diodo? En este caso son 2 diodos. ¿Cuál va a ser el voltaje inverso de pico de cada diodo? ¿Listo? Eso es lo que tenía. Yo creo que se me acabó el tiempo. Encontrar el DC normal, ¿no? Lo que se hizo ahora, Sí, digamos. les voy a dar algunas pistas, muchachos. Mejor dicho, les voy a dar la respuesta. La respuesta de esto es una señal, este es un rectificador de onda completa. ¿Listo? Aquí el problema es calcular cuál es el valor máximo aquí. Este es el valor de B sub 0. Ya les dije la respuesta, es así. Pero yo necesito que me digan aquí cuál es el valor máximo de aquí. Este es el que deben calcular. ¿Listo? Con ese valor máximo, usted debe encontrar, ya teniendo el valor máximo, usted ya puede calcular el valor de C. ¿Por qué razón? Pues porque el valor de C lo va a calcular de esta manera. Ojo con lo que les voy a decir. El valor de C, recuerde, usted lo debe hacer, esta señal es así, ¿no? Esta señal es así. ¿Sí? Esta señal es así. Entonces, mire, este se suponía que era el periodo de la señal original, ¿no? Este se suponía que era el periodo de la señal original. Pero resulta que el periodo nuevo ya se volvió solamente este pequeñito, mire, la mitad, porque aquí esto se repite otra vez y se repite y se repite. Por lo tanto, usted debe calcular el valor promedio solo en T medios. ¿Para qué lo va a hacer en T? ¿Sí? En T medios, porque el resto es lo mismo. Entonces no hay necesidad de hacerlo. Por lo tanto, el valor promedio de la integral va a ser igual entre 0 y T medios, ¿sí? Pero usted debe tener en cuenta que el periodo ya no es T, sino T medios. Y hace lo mismo, seno de omega t por dt, y aquí va a tener el valor de B sub m, por supuesto. Entonces hágalo de esa manera. El mismo ejercicio que acabé de dejarles a ustedes, pero esta vez deben calcularlo es en el medio periodo, no en el t completo, porque en el otro estaba, esto era 0, y ahí sí lo tenía que tener en cuenta, porque la señal se repetiera un ciclo aquí, un ciclo aquí, ¿sí? O sea, la señal del rectificador de media onda es esto y un 0, mientras que el rectificador de onda completa es un pulso, otro pulso, otro pulso. Entonces, mire, el periodo de esta sí sigue siendo este, pero el periodo de esta es este periodo de aquí y es equivalente a la mitad del periodo de la señal original. ¿Sí es claro? Entonces, por eso el valor promedio hay que hacerse solamente en un pedacito. ¿Para qué lo hacen dos? Pues si lo quiere hacer en dos, hágalo, pero igual le va a dar lo mismo, ¿no? O sea, usted toma en cuenta este T, pero entonces usted tiene que tener en cuenta, no, ahí se le cambia mucho las cosas, se complica demasiado si se pone a hacer en un periodo, solamente hágalo en T medios. Pero ojo, aquí el valor promedio es 1 sobre T de la integral evaluada entre 0 y T medios, porque la de T medios a T vale 0, mientras que acá es 1 sobre T medios de la integral entre 0 y T medios. Listo, ya le estoy dando todas las pistas, ya. Y adicionalmente a esto, ¿qué? Pues encuentre el valor. Si yo ya tengo el B sub m, usted debe encontrar cuál es el valor que debe multiplicarse, y ya le doy una pista, es 0,6, 0,7, algo así creo que es, del valor máximo. ¿Y cuál es el valor inverso de pico de cada diodo? Eso también lo debe encontrar. Eso lo hace pues con el análisis de cada uno de los circuitos, cuando está apagado, cuando está encendido y cómo está pasando. Es muy parecido a este ejercicio que hicimos de anterior, al de acá, es muy parecido, pero con la diferencia de que acá en vez de haber diodos hay resistencias. Entonces tenga cuidado pues con esa parte, mirar cómo se le modifica el ejercicio. ¿Listo? Esta tarea sí es para entregármela el día antes del martes.
antes de clase, el martes. Es decir, martes, hagámoslo el lunes 11:59, pues para que yo tenga oportunidad ahí de revisar quién entregó la tarea bien, sin problema. Lunes 11:59. ¿Listo? Y la otra, pues que alguien más llegó, o estamos los mismos. Estamos los mismos. No sé qué pasa con el resto. Bueno. Listo. Eso es, muchachos. No sé si tienen alguna pregunta, alguna observación, alguna cosa. Ah, no, se me disminuyó. Ah, no, sí estamos los mismos 6, ¿no? Y aquí tengo un llamado a lista de 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Sí, señor. Listo. Entonces no se olviden de enviarme esta noche el ejercicio y recuerden que el que quiera hacerlo, ¿no? El que quiera hacerlo. Esto no es obligatorio. Voy a mirar a ver cómo es el compromiso de ustedes. Esto vale un punto sobre el parcial. Y no se vayan a olvidar de recordármelo en caso de que me olvide. Un punto para el parcial. ¿Sí? Si lo hacen perfecto, tienen un punto. Si llegan hasta la mitad, pues no tienen nada, dicho, porque lo que necesito es que me den esté bien o esté mal. ¿Es un punto o no es nada? Pero le sirve, ¿no? Un punto en el parcial es bastante. Es el 40% de la nota. Entonces, traten de hacerlo. No es muy complicado. Pues yo les digo, el valor debe ser B sub 0 es igual a tantas veces B sub I o B sub M. ¿Listo? ¿Qué más les iba a recordar? Y ya voy a subir la otra tarea si es para todos. La otra tarea sí es para todos. Esa no hay lío con los demás. Esa sí la voy a poner en la plataforma y ustedes la suben sin ningún problema hasta el lunes a las 11:59. Si les quieren comentar a sus compañeros, háganlo. Si no, pues los demás tendrán que ver esta tarea. Vuelvo y les digo, les repito antes de terminar la grabación, a los muchachos que vayan a ver este ejercicio. Ese primer punto, así pueden llorar, justificarme lo que quiera, a menos que haya una justificación válida, por supuesto, a menos que haya una justificación válida. Les permitiría a los otros 8, a los otros 7, a los otros 7 personas que no asistieron hoy, presentar el trabajo, pero mientras tanto solamente serán ustedes 6, primero porque están asistiendo a clase y esa es la idea. Segundo, vuelvo y les digo porque no es una cosa obligatoria. Y tercero, si alguien tiene una justificación válida, pues habría que estudiarla por qué razón no tuvo. Pero algunas veces me dirán, no, es que no tuve internet, habría que me lo demuestre, pues lastimosamente. Si fue por otra cosa, pues habría que estudiarlo, pero la verdad, mientras tanto, yo solo diría que son ustedes 6 que vinieron a clase, así que el estudiante que vuelva a ver la clase y quiera intentarme enviarme este trabajo al correo, no se lo califico, porque no hay justificación, no escucho las justificaciones, ¿listo? La otra tarea, la tarea que voy a subir a la plataforma, así es para todos y es nuestra primera tarea de este corte. Listo, muchachos, no siendo más, los dejo, que terminen de pasar un fin de semana excelente. Para mí, pues, apenas empieza mi trabajo, que el viernes y sábado son mis días más duros. Y bueno, si no hay más preguntas, pues entonces dejamos ahí.